Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Daniel Valareso, soy estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, de la carrera de Ingeniería Civil, en conjunto con mis compañeros Cristian Mejía, Steven Padilla, Edgar Zaquinga, Mera Sebastián y Mateo Pazmiño. Les hemos realizado este presente video donde vamos a explicar los temas del método de trapecios y el método de Simpson en un tercio y tres octavos. Bien, yo les voy a hablar acerca del método del trapecio. El método del trapecio es una técnica que sirve para aproximar el valor de una integral definida cuando una función es muy complicada, cuando no existe una fórmula analítica sencilla y cuando se tienen datos experimentales o mediciones discretas. La idea principal del método del trapecio es poder aproximar la curva mediante segmentos rectos. El área bajo cada segmento se moldea como un trapecio. Pero, ¿por qué funciona este método? Este método funciona principalmente porque se basa en reemplazar una curva por segmentos rectos y se procede a calcular el área del trapecio. Cabe mencionar que mientras más subintervalos se utilicen, más precisa va a ser la aproximación del resultado. El método del trapecio es aplicado en diversas áreas de la ingeniería civil, tanto en hidráulica, geotecnia, en topografía, en pavimentos y en estructuras. Pero, ¿cómo utilizan los ingenieros civiles la información obtenida? Pues básicamente la información obtenida les permite dimensionar obras, evaluar la capacidad y resistencia, analizar comportamientos estructurales, calcular volúmenes reales y tomar decisiones basadas en datos. Cabe mencionar que el método es útil cuando solo se tienen datos experimentales o tabulados. Método del trapecio simple. El método del trapecio simple es una técnica de integración numérica que aproxima el valor de una integral definida utilizando un solo trapecio formado entre el intervalo de integración y la curva de una función, en lugar de calcular el área exacta bajo la curva, lo cual puede ser complicado e imposible analíticamente. El método estima esta área mediante la figura geométrica de un trapecio. En términos matemáticos, si se desea integrar una función f de x en un intervalo delimitado por a y b, el método calcula la integral de esos límites, que sería b y a, de la función de x igual a b menos a sobre 2 multiplicado por f de a más f de b. Tenemos como primer ejercicio, nos pide el cálculo del área aproximada del perfil transversal de un canal. En un canal pequeño de riego, el ingeniero toma las mediciones de la profundidad en la orilla izquierda de f de a es 0.8 metros, en la orilla derecha la medición de f de b es 1.4 metros. La distancia entre las dos mediciones, o sea, el ancho del canal es b menos a, que son 3 metros. Y como ya mencionamos antes, desea aproximar el área del perfil transversal del flujo del agua, lo cual es útil para calcular los caudales. Usando la ecuación que mencioné antes, reemplazamos a es igual de b menos a, que es 3 sobre 2, y f de a, que es 0.8, y f de b, que es 1.4. Resolvemos la ecuación, nos da que el área transversal de nuestro flujo del agua es 3.3 metros al cuadrado. Aquí tenemos una imagen didáctica del ejercicio, donde nos acuerda dónde está la profundidad izquierda, la profundidad derecha y la distancia entre las mediciones, que sería la de metros. Como ya mencionamos, la aproximada del perfil transversal del canal es 3.3 metros al cuadrado, lo que permite estimar posteriormente el caudal y el volumen del agua, o analizar la capacidad hidráulica del canal. Em, Tenemos como materiales recomendados, o sea, ¿qué podemos proceder ya conociendo esta respuesta? Como ya mencionamos antes, se puede conocer el caudal, el volumen del agua y la capacidad hidráulica. Pero ya conociendo todo esto, lo que un ingeniero hace con este cálculo es, pues, qué materiales ocupa o cuánto va a ser el gasto. Y los materiales recomendados, dependiendo del diseño, nos da como primera opción el hormigón simple o reforzado, que nos dice que es muy recomendado, resiste empuje lateral del agua, que aumenta con áreas grandes, es duradero, estable y poca filtración. Se usa cuando el caudal será constante, se quiere evitar la erosión, el terreno lateral es débil. Esto está aplicado al ejercicio, entonces estas son las recomendaciones que nos recomienda en este caso. El canal prefabricado de hormigón, paneles de secciones modulares, con la construcción rápida, buena resistencia, la membrana, más de excavación. Se usa canales más grandes y económicos, requiere suelo firme, evita filtraciones, para no soportar grandes presiones y las paredes están bien compactadas. La mampostería, piedra más mortero, piedra más mortero, opción también de costo, muy durable, y utilizada en canales rurales. Materiales que no se recomiendan para 3 metros cuadrados sería tuberías PVC, canales de madera. Las tuberías PVC porque no cumplen la sección. Los canales de madera no soportan la presión y tienen una baja vida útil. Y los cajones metálicos delgados se deforman. Con un área de 3.3 metros, el ingeniero evalúa el empuje del agua, se descarta el PVC, la madera, el metal delgado, la pared de tierra sin refuerzo, la membrana sin compacción, y se recomienda el hormigón armado, el hormigón simple, la mampostería y la membrana más compactadas. Como tercero tenemos el cálculo real por el metro de canal, que se utiliza la fórmula de costo por metro, es el perímetro mojado por el precio del metro cuadrado del material. Y nosotros lo que tenemos es el perímetro mojado, que son los 3 metros, y el área transversal de 3.3 metros cuadrados. Sirve para definir el material adecuado. Entonces, como primer material tenemos el hormigón armado, que tiene un precio de 40-60 USD, como el precio de dólar en metros cuadrados. Tenemos como unos $50 como costo medio. Costo por metro, 3 por 50, $150. Porque este material, mejor resistencia, seguridad, refrigeraciones y ideal para canales con más de 3 metros cuadrados de área. Como segundo material tenemos el hormigón simple, que varía entre un precio de 25 a $35 por metro cuadrado. Tenemos uno de $30 por metro cuadrado. Costo por metro, 3 por 30, $90 cuando se usa, cuando el terreno es estable, menor presión lateral y proyecto de costo medio. Como tercero tenemos la mampostería y con cuatro las membranas más compactadas. Aquí, porque se usa en zonas rurales, es duradera, es estética, buena resistencia. Y cuando se usa las membranas más compactadas en canales agrícolas con bajo presupuesto o si se requiere constante mantenimiento. Aquí les dejo una tabla del cálculo de costo total del canal, que nos daría el hormigón armado, con una longitud de 10 metros, de 50 metros y de 100 metros. Lo mismo del hormigón simple, de la mampostería de la membrana. El método de trapecio compuesto. El método de integración numérica de trapecio compuesto es una técnica para aproximar el valor de la integral definida, dividiendo el intervalo de a b en muchos subintervalos pequeños y aplicando el método de trapecio en cada uno. Se usa cuando la función es complicada o costosa de evaluar. No existe una fórmula analítica sencilla para la integral, solo se tiene datos experimentales en varios compuestos. Se busca una mejor precisión que con un solo trapecio. La idea principal es reemplazar las curvas por muchos segmentos rectos. El área bajo segmento es un trapecio y la suma de todos ellos aproxima el área total.
Tenemos las aplicaciones principales. El cálculo de volúmenes de movimientos de tierra se utiliza para determinar el volumen de corte y relleno en carreteras, calcular volúmenes de canales, plataformas, terraplenes o excavaciones. Trabajar con secciones transversales reales obtenidas en campo que normalmente son datos discretos. Se integra el área de cada sección a lo largo de un eje central para obtener el volumen total. También podemos aplicarla en la hidráulica para caudales y perfiles de flujo. En hidráulica se usa para aproximar el caudal usando datos discretos de velocidad en perfiles verticales o transversales. Calcular áreas mojadas y perímetros hidráulicos cuando la geometría no es regular. Resolver aproximaciones numéricas en canales naturales. También podemos ocuparlos para estructuras. La integración de diagramas sirve para calcular el desplazamiento mediante la integración de curvas dependientes o curvatura. Obtener áreas bajo diagramas de esfuerzos para determinar reacciones cortantes o momentos. Integrar funciones que surgen de método de rigidez o elementos finitos. A continuación tenemos un ejemplo aplicando el método del trapecio compuesto, en donde nos dice que debemos calcular el caudal en un río usando el método de trapecio compuesto. Un técnico midió la velocidad de agua en diferentes profundidades para estimar el caudal de la unidad de ancho. La velocidad de metros sobre segundo se midió a intervalos de 1 metro a lo largo de una sección transversal, dándonos los siguientes datos, en donde tenemos la distancia desde la orilla que va desde 0, 1, 2, 3 y 4. Tenemos la velocidad Bx, metros sobre segundo, que es son datos que nos dan en 0, 0.5, 1 medio, 0.8 y 0. Tenemos la integral del caudal por unidad de ancho, que es la Q es igual a la integral de 0 a 4 Bx por dx. Lo primero que debemos hacer es identificar los datos. Tenemos un intervalo de A es igual a 0 y de B es igual a 4. El número de subintervalos de N es igual a 4. La distancia entre puntos, todos son iguales. H es igual a B menos A sobre N. Reemplazando todo esto nos daría que es 4 sobre 4. Este es igual a 1. El siguiente paso es que debemos dar valores de la función, como se ve en la pantalla. El siguiente paso es aplicar la fórmula de trapecios compuestos, dándonos un resultado de que U es igual a 2.5 metro cuadrado sobre segundo. Ya. ¿Qué significa este valor? El resultado 2.5 metros sobre segundo representa la cantidad de agua que pasa por cada metro de ancho del río en un segundo. No es una área física. Solo es la forma en que la matemática expresa el caudal por unidad de ancho. En palabras simples, nos dice que por cada metro de río está pasando 2.5 metros cúbicos de agua cada segundo. ¿Qué te dice este valor en obra? Este número describe la intensidad de flujo que en ese punto de cauce. Si el valor es alto, el agua corre más rápido y tiene más fuerza. Si el valor es bajo, el agua se mueve lento y erosiona menos. Nuestro valor es de 2.5 metros cuadrados sobre segundo. Se indica un flujo moderado, típico de un canal o tramo natural donde el agua tiene una energía suficiente para mover sedimentos livianos. ¿Por qué es útil este dato para la ingeniería civil? Permite tomar decisiones prácticas como uno, determinar si habrá erosión, si el flujo es fuerte, la orilla puede desgastarse con 2.5 metros cuadrados sobre segundos, ya podría aparecer arrastre de material fino. Bueno, yo les voy a hablar acerca del método de Simpson. El método de Simpson es una técnica de integración numérica que permite aproximar el valor de una integral definida cuando la solución analítica es difícil o imposible de obtener. Este método se basa en sustituir la función original por polinomios de segundo o tercer grado que se ajustan a los puntos del intervalo de integración, logrando así una aproximación precisa del área bajo la curva. Se presentan dos variantes principales, la de 1/3 y la de 3/8. Ambos métodos son usados para aproximar integrales definidas, pero con aplicaciones ligeramente distintas. El de 1/3 es el más común y aproxima la función mediante parábolas, lo que requiere dividir el intervalo en un número par de subintervalos. Y el de 3/8 no puede aplicarse directamente. Aunque ambos buscan el mismo objetivo, la diferencia esencial está en la estructura de los coeficientes, las condiciones y el número de subintervalos y el tipo de polinomio con el que se aproxima la función. En la ingeniería civil lo podemos aplicar en el cálculo de áreas y volúmenes, como volúmenes de corte y relleno, en movimiento de tierras, dentro del análisis estructural en la obtención de ecuaciones aproximadas para esfuerzos internos. En la hidráulica podemos hacer la integración de hidrogramas para determinar el volumen de una escorrentía. En geotecnia podemos determinar esfuerzos verticales mediante la integración de distribuciones de las presiones. Y en el transporte de vía podemos calcular el área bajo curvas de demanda, tránsito o cargas a lo largo del tiempo. A continuación les voy a hablar sobre la teoría empleada de la regla de Simpson. La regla de Simpson de 1/3 es un método de integración numérica que aproxima integrales definidas utilizando segmentos parabólicos. Se basa en la idea de, aunque la función original no sea un polinomio, sobre los intervalos pequeños se puede aproximar mediante una parábola. ¿Esto por qué se llama 1/3? Porque la fórmula general siempre termina en el factor h sobre 3. Este valor surge de integrar un polinomio cuadrático construido por interpolación usando 3 puntos igualmente espaciados. A continuación les voy a dar un problema que dice: una viga simplemente apoyada de 6 metros está sometida a una carga distribuida que aumenta literalmente. Que utilizamos la fórmula W por X es igual a 2X kilonewtons metros, donde X está en metros y va desde 0 hasta 6. Queremos determinar el cortante en el punto medio. X es igual a 3, integrando la carga desde 0 hasta 3 metros usando Simpson 1/3. En una viga Bx es la integral de X hacia 0 W por T. Seguimos los pasos, le pedimos a la inteligencia artificial que nos ayude calculando y nos da
una respuesta de menos 9 kN. ¿Qué nos da los resultados? La carga total es de 9 kN concentrada virtualmente en X es igual a 3 metros y la reacción mayor está en el apoyo derecho, es decir, la reacción B en 24 kN. El máximo momento que puede ocurrir en esta viga es de 27.7 kN y el momento ocurre a X es igual a 3.46 metros, ligeramente a la derecha del centro. Y los cortantes máximos en magnitud son 12 kN al lado izquierdo y 24 kN al lado derecho negativo.